Muchas bendiciones del Altísimo para ustedes. Hoy continuamos con la serie La grandeza de Dios en las doctrinas de la gracia, donde analizamos a detalle estas conferencias del pastor John Piper en Desiring God. Confiamos en que serán de edificación y bendición para todos. No dudes en dejar tus comentarios y preguntas en el chat de esta publicación. Dios les bendice. Bienvenidos a esta exploración de temas bíblicos que son realmente fundamentales. Nos basamos hoy en una enseñanza que nos compartieron para analizarla juntos. Dios les bendice también, lista para sumergirnos. Hoy vamos a meternos de lleno con dos doctrinas que, son pilares en la teología reformada, tal como las presenta nuestra fuente: la depravación total y la elección incondicional. Temas profundos, sin duda. Sí, la fuente es una exposición bíblica bastante detallada. Y nuestro objetivo es desentrañar qué significan estos conceptos, claro, desde esta perspectiva de las Escrituras, y por qué se consideran tan vitales para entender la relación entre Dios y nosotros, su creación caída. Exacto. Entender nuestra condición y la respuesta de Dios. Muy bien. Entonces, empecemos a desglosar esto. Iniciaremos con la depravación total. La palabra total suena fuerte, ¿verdad? ¿Qué significa realmente que nuestra condición caída sea total? Porque, como vamos a ver, la fuente argumenta que es algo más profundo de lo que uno podría pensar al principio. Definitivamente no es tan simple como suena. Y antes de empezar de lleno, les recordamos que pueden encontrar más análisis como este en nuestro canal de YouTube. Solo busquen la lista de reproducción bajo 3 Chapters Boss. Exactamente. Cuando la fuente habla de depravación total, es crucial entender, como decías, que no significa que cada persona sea lo más malvada posible en cada momento. Eso sería, una caricatura. Claro, no somos demonios encarnados todo el tiempo. Exacto. Más bien, total se refiere a la extensión. O sea, afecta a toda nuestra persona, mente, voluntad, emociones, y a la profundidad, que corrompe nuestra naturaleza misma en su raíz. La enseñanza que tenemos lo organiza en 5 aspectos clave, todos ellos bien fundamentados en la palabra de Dios. 5 aspectos. Eso ayuda a estructurar la idea. ¿Podríamos ver el primero? ¿Por dónde empieza la fuente a explicar esta totalidad? Pues el primer punto es su universalidad. La depravación es total porque afecta a todo ser humano, sin excepción alguna. Nadie se libra. ¿Nadie? Nadie. La fuente nos recuerda pasajes bíblicos muy claros como Romanos 3, versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Contundente. Y no es el único. 1 Reyes 8:46 dice, pues no hay hombre que no peque. O el Salmo 143:2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, incluso para nosotros como creyentes. 1 Juan 1.8 nos advierte, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que el punto de partida es, esto nos abarca a todos. Entendido. Cubre a toda la humanidad entonces, desde Adán hasta nosotros hoy. No hay excepciones por ser buena gente o por esforzarse mucho. ¿Cuál sería el segundo aspecto de esta totalidad? Segundo, la fuente enseña que nuestra rebelión, o digamos, nuestra dureza de corazón contra Dios, es total. Y aquí es clave la frase, aparte de la obra transformadora de la gracia divina. Aparte de la gracia. Exacto. Esto significa que por naturaleza, en nuestro estado caído, no encontramos un deleite genuino en la santidad de Dios, ni nos sometemos con gozo a su autoridad soberana. Volvemos a Romanos 3, que, justo después de decir que no hay justo, añade, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios por sí mismo. Según esta enseñanza, no. Y Juan 3:19 presenta un diagnóstico que, es bastante aleccionador. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea, no somos neutrales. Hay una inclinación inherente en nuestra naturaleza caída a preferir la oscuridad espiritual y, de hecho, a rechazar la luz de Dios.
Si alguien muestra un interés genuino por las cosas de Dios, se argumenta que eso ya es evidencia de que la gracia de Dios está obrando en su corazón. Eso es realmente impactante. Amar más las tinieblas que la luz describe una condición espiritual muy, muy seria. Y el tercer aspecto que aborda la fuente. El tercero, que está muy conectado con esto, es que en esta condición de rebelión total, todo lo que el ser humano hace sin fe es pecado a los ojos de un Dios santo. ¿Todo? Todo. La fuente se apoya en Romanos 14:23, que concluye, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y esto tiene implicaciones enormes. Sí, claro. Significa que cualquier acción, por muy noble o beneficiosa que nos parezca externamente, no sé, construir un hospital, hacer obras de caridad, inventar algo útil, si no nace de una fe genuina en Cristo y no tiene como fin último la gloria de Dios, pues en su raíz no agrada a Dios. No cumple con el propósito para el cual fuimos creados, que es vivir en relación con Él y para Él. Aquí es donde la doctrina se vuelve, digamos, particularmente desafiante para nuestra forma común de pensar, ¿no? Porque tendemos a clasificar las acciones como buenas o malas solo por lo que vemos afuera. Exacto. Pero la fuente dice que la raíz, o sea, la fe y la motivación hacia Dios, es lo determinante. El cuarto punto profundiza en esta incapacidad. Definitivamente. El cuarto aspecto es la incapacidad total del ser humano para someterse a Dios y hacer el bien espiritual que le agrada a Él. Romanos 8, versículos 5 al 8 es absolutamente central aquí. Romanos 8, sí. Pablo describe dos mentalidades opuestas. La de la carne, que es nuestra naturaleza caída, no regenerada, y la del espíritu, la nueva naturaleza que Dios da al creyente. Y afirma categóricamente que la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Ni tampoco puede. Y remata, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Jesús mismo lo confirma en Juan 3, versículos 5 y 6. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Esas palabras, no puede, ni tampoco puede, suenan tan definitivas. Pero aquí surge una pregunta que estoy seguro muchos se hacen. Si realmente no podemos agradar a Dios o someternos a Él por nuestra propia naturaleza, ¿cómo podemos ser responsables por no hacerlo? ¿No nos excusaría esa incapacidad? Es la objeción clásica, sí, y es muy importante abordarla. La fuente recurre a una distinción clave que hizo el teólogo Jonathan Edwards, en la diferencia entre incapacidad natural o física e incapacidad moral. A ver, ¿cómo es eso? Imagina a alguien físicamente encadenado a una silla. Si se le ordena levantarse y físicamente no puede, aunque quisiera, bueno, no sería culpable, ¿verdad? Claro, es imposible. Pero ahora considera a alguien que ama tanto estar sentado, odia la idea de levantarse. Y esa aversión, ese deseo de quedarse sentado es tan fuerte que le impide querer levantarse. Edwards argumentaría que esta es una incapacidad moral. La voluntad está esclavizada por un deseo incorrecto. Ah, entiendo. La voluntad está atrapada. Exacto. Según la fuente, la Biblia enseña que nuestra incapacidad para obedecer a Dios es de este segundo tipo. No es que nos falten las facultades físicas o mentales para hacerlo, sino que nuestro corazón ama el pecado, y es hostil a Dios por naturaleza. Como dice Romanos 8:7, la mente carnal es enemistad contra Dios. Entonces, la incapacidad viene del querer, del corazón. Justamente. Y esa incapacidad moral, lejos de excusarnos, es la esencia misma de nuestra culpabilidad, porque nace de nuestra propia voluntad caída y rebelde. Romanos 6 habla de que éramos esclavos del pecado antes de que Cristo nos liberara. Entiendo la distinción. No es falta de capacidad física, sino una profunda inclinación del corazón que nos impide querer y por lo tanto poder agradar a Dios en nuestros propios términos. Y eso sí nos hace responsables, queda claro. ¿Cuál es el quinto y último aspecto de la depravación total que presenta la fuente? El quinto aspecto es la consecuencia lógica de todo lo anterior. Nuestra rebelión contra un Dios infinitamente santo, justo y bueno, pues merece totalmente el castigo eterno. Uf. Sí. Efesios 2:3 nos recuerda que, por naturaleza, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. 2 Tesalonicenses 1, versículos 8 y 9, habla de aquellos que rechazan el Evangelio sufriendo pena de eterna perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La separación eterna de Dios. Exacto. Y el propio Señor Jesús en Mateo 25:46 contrasta la vida eterna con el castigo eterno. A menudo surge la objeción sobre la proporción. Pecados cometidos en el tiempo merecen un castigo eterno. Sí, es una pregunta común. La fuente, siguiendo a Edwards otra vez, argumenta que la gravedad de una ofensa no se mide solo por cuánto dura, sino principalmente por la dignidad de aquel contra quien se comete. Siendo Dios un ser de majestad y valor infinitos, cualquier pecado contra Él adquiere una gravedad infinita y, por tanto, merece una consecuencia de esa magnitud. Entendido. Entonces, para resumir lo que hemos visto hasta ahora sobre la depravación total según esta enseñanza, sin la intervención de la gracia de Dios, nuestra naturaleza está completamente inclinada a la rebelión contra Él. Ajá. Todo lo que hacemos sin fe es pecado a sus ojos. Somos moralmente incapaces de volvernos a Él o de agradarle por nosotros mismos. Incapaces, sí. Y esta condición nos hace merecedores de su justo juicio eterno. Es una perspectiva, bastante sombría de nuestra condición natural. Lo es, y es precisamente por eso que la fuente la considera tan fundamental. Lo fascinante aquí, o más bien lo pastoralmente crucial, es que reconocer la profundidad de nuestro pecado y nuestra total incapacidad es el paso necesario para empezar a comprender y valorar la inmensidad de la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Claro, si no vemos la enfermedad, no valoramos la cura. Exactamente. Si pensamos que solo estamos un poco enfermos espiritualmente, la cura radical del Evangelio puede parecernos, excesiva. Pero si entendemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, entonces la gracia que nos da vida se revela como algo asombroso, inmerecido y absolutamente glorioso. Humillarnos bajo esta verdad bíblica prepara nuestro corazón para apreciar la doctrina que sigue. Y esa doctrina es la elección incondicional. La fuente la introduce no como algo frío o que cause temor, sino más bien como una doctrina llena de esperanza, verdad, especialmente para quienes se sienten abrumados por esa realidad de la depravación que acabamos de describir. ¿Cómo la define? Exacto, la presenta como una fuente de esperanza. La definición básica que se ofrece es que Dios, en su soberana y sabia voluntad, desde antes de la fundación del mundo, escogió a ciertas personas de entre la humanidad caída para salvarlas. Y el punto clave es incondicional. Incondicional. Es decir, esta elección no se basó en nada que Dios previera en esas personas. Ni su fe futura, ni sus buenas obras, ni su perseverancia, ni ninguna otra cualidad o mérito. Fue una elección fundamentada puramente en su libre gracia, su amor soberano y su propósito eterno para su propia gloria. O sea, no es que Dios miró el futuro, vio quién iba a creer y entonces los eligió. Según esta perspectiva, no. La elección es la causa de la fe, no la consecuencia de una fe prevista. Y dado que todos, por nuestra depravación, merecíamos justamente la condenación, el hecho de que Dios elija salvar a algunos no es una injusticia para con los que no son elegidos, sino una manifestación de pura e inmerecida misericordia hacia los elegidos. La fuente usa ejemplos pastorales muy prácticos, muy vívidos, para mostrar cómo esta doctrina, que a veces puede parecer muy abstracta, impacta la vida real. Mencionaba uno sobre cómo aconsejar a alguien que se siente sin esperanza por sus pecados pasados. Sí, ese ejemplo es muy poderoso. Imagina a alguien aplastado por la culpa, convencido de que ha pecado tanto que ya es imposible que Dios lo perdone o lo acepte. Se siente descalificado. Una situación muy real para muchos. Muy real. Pues, la doctrina de la elección incondicional desarma esa desesperación. Le dice a esa persona, mira, tu lista de fracasos y pecados no es el factor decisivo aquí. Dios no te eligió, si es que lo hizo, basado en tus méritos previstos, así que tampoco te puede deselegir basado en tus deméritos presentes o pasados. ¡Qué liberador! Exacto. Si la elección no depende de ninguna condición en nosotros, entonces ninguna condición de pecado en nosotros puede ser una barrera infranqueable para la gracia soberana de Dios.
Esto libera al creyente para compartir el Evangelio con confianza, pudiendo decir, no mires tus pecados como el obstáculo final, mira la gracia soberana de Dios ofrecida en Cristo, ríndete a Él y confía en su misericordia, porque esa es la única base para la salvación. Entiendo. Cambia totalmente el enfoque, ¿no? De nuestra supuesta capacidad o incapacidad hacia la soberanía y la gracia pura de Dios. Eso sí puede ser inmensamente liberador. También se menciona una experiencia personal del expositor que es muy conmovedora. Sí, relata un tiempo de gran angustia cuando uno de sus hijos se apartó de la fe por años. Como padre se sentía completamente impotente. Todos sus esfuerzos por persuadirlo, por razonar con él, parecían inútiles. Me imagino la angustia. Terrible. Y en esa oscuridad, su consuelo y su única esperanza real, dice él, no provenían de pensar que él podría encontrar la manera correcta de convencer a su hijo, ni tampoco de la idea de que su hijo eventualmente decidiría volver por sí mismo. Su esperanza descansaba firmemente en la verdad bíblica de que Dios elige incondicionalmente y que Él aplica su gracia salvadora de manera eficaz a aquellos que ha escogido. La soberanía de Dios como ancla. Exactamente. Si la salvación dependiera de la habilidad humana para persuadir o de la voluntad rebelde del pecador para cambiar, no habría esperanza segura. Pero la doctrina de la elección soberana le daba una roca firme sobre la cual orar y confiar en el poder y la misericordia de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían totalmente desesperadas. Son ilustraciones muy valiosas de cómo esta doctrina, que a menudo se ve como controversial o difícil, puede ser en realidad una fuente profunda de consuelo, de humildad y de confianza en Dios para el creyente. ¿Ofrece la fuente una definición más formal, quizás de alguna confesión de fe histórica? Sí. Hace referencia a la Confesión de Fe de Westminster, que es un resumen doctrinal histórico muy importante dentro de la tradición reformada. Cita una sección que dice algo así, parafraseando un poco. Aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable, y el consejo secreto y el beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna. Y esto meramente por su libre gracia y amor, sin la previsión de fe, o de buenas obras, o de perseverancia en ellas, o de cualquier otra cosa en la criatura, como condiciones o causas que le movieran a ello, y todo para alabanza de su gloriosa gracia. El énfasis está clarísimo. La elección es de Dios, es por gracia, y no está basada en nada que haya en nosotros. Justamente, ese es el corazón de la doctrina como se presenta. Muy claro. Ahora, para entender mejor la posición que defiende la fuente, la contrasta con otra perspectiva sobre la elección, ¿cierto? Para ver las diferencias. Así es. La contrasta con lo que comúnmente se conoce como la visión arminiana, particularmente con la idea de una elección corporativa. Elección corporativa. ¿Cómo funciona eso? Según esta interpretación, la idea principal es que Dios primordialmente elige a la Iglesia como un cuerpo, como una entidad colectiva destinada a la salvación. Los individuos, entonces, se hacen parte de ese cuerpo elegido mediante su propia decisión de fe en Cristo. O sea, Dios elige el grupo, y uno decide si entra o no. Más o menos esa es la idea. Dios elige el plan la salvación a través de Cristo y su Iglesia, pero no predetermina a los individuos específicos que participarán en ese plan. Eso dependería de la libre respuesta de cada persona. La fuente cita autores que argumentan que somos elegidos porque nos unimos a la Iglesia, el grupo elegido, y no al revés, que nos unimos a la Iglesia porque fuimos elegidos individualmente. Entiendo la diferencia. ¿Y cómo responde la fuente bíblicamente a esta idea de elección solo corporativa, para sostener la visión de una elección que es también individual e incondicional? Bueno, la fuente presenta varios argumentos bíblicos mostrando un patrón que considera consistente con la elección individual y soberana. Empieza con Efesios. Efesios 1, imagino. Sí, Efesios 1 y 2. Aunque Efesios 1:4 dice, nos escogió en el Cristo, argumenta que el contexto, especialmente el versículo 11, que habla de ser predestinados según el propósito de aquel que obra todo según su voluntad, y sobre todo el capítulo 2. Que habla de nuestra condición anterior. Exacto.
Efesios 2 nos describe como muertos en delitos y pecados, versículo 1 y 5, antes de que Dios nos diera vida juntamente con Cristo, versículo 5. Si estábamos muertos, argumenta la fuente, no podíamos elegir unirnos a Cristo para ser parte del grupo. Claro, un muerto no elige nada. Por lo tanto, Dios tuvo que elegirnos individualmente para darnos vida y así poder unirnos a Cristo. La elección precede a la capacidad de responder. Tiene sentido esa lógica. ¿Qué otros textos usa? Cita textos que hablan de Dios escogiendo tipos específicos de personas o incluso individuos. Por ejemplo, 1 Corintios 1, versículos 26 al 30, donde Pablo dice que Dios escogió lo necio, lo débil, lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios y fuertes. Y concluye, mas por obra suya, de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Nuestra unión con Cristo es obra de Dios. No nuestra decisión inicial. O Santiago 2:5. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Parece hablar de grupos específicos elegidos. Entiendo. ¿Y pasajes donde la elección parece ser la causa de la fe? Exacto. Presenta pasajes donde la elección divina parece preceder y asegurar la fe. Romanos 11, versículos 5 al 7, habla de un remanente escogido por gracia y dice que los escogidos sí lo han alcanzado lo que Israel buscaba como nación y los demás fueron endurecidos. Ser escogido es la causa de alcanzarlo. La elección determina el resultado. Y Hechos 13:48 es muy directo. Después de la predicación de Pablo en Antioquía, dice, creyeron todos los que estaban ordenados o designados, elegidos para vida eterna. La fe sigue a la ordenación divina, no la precede en este texto. Ese es bastante claro, ¿sí? Luego usa las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, que son muy fuertes también. Juan siempre es profundo en esto. Sí, en Juan 6:37 y 44 Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La venida a Cristo es presentada como resultado de la dádiva y la atracción soberana del Padre. El Padre es el que inicia. Y en Juan 10:26, Jesús dice a los que no creen, vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Fíjate en el orden. No dice, no sois mis ovejas porque no creéis, sino al revés. Ser oveja, parte del rebaño elegido por Dios, es la condición previa para poder creer. Es una inversión de lo que uno pensaría intuitivamente. Exacto. Y en Juan 17:6, en su oración, Jesús habla de los que el Padre le dio, diciendo, tuyos eran, y me los diste. Pertenecer a Dios, ser elegido, es anterior a ser dado a Jesús y seguirle. Varios textos de Juan apuntan en esa dirección. Y finalmente menciona el ejemplo de Hechos 18, versículos 9 y 10. Dios anima a Pablo en la difícil ciudad de Corinto diciéndole, no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Antes de que se conviertan incluso. Y el estímulo para que Pablo predique allí con perseverancia, sabiendo que su tarea es, en cierto modo, encontrar o reunir a esas ovejas que ya pertenecen a Dios. Entiendo. La fuente argumenta que estos pasajes, tomados en conjunto, pintan un cuadro donde la iniciativa soberana de Dios en la elección de individuos es la base fundamental para su eventual fe y salvación, y no al revés. Esa es la conclusión que presenta la fuente basada en estos textos. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Recapitulando entonces esta exploración tan sustanciosa. Hemos visto cómo la fuente presenta la depravación total no como una maldad máxima en acto, sino como una profunda incapacidad espiritual que afecta toda nuestra persona. Mente, voluntad, emociones. Nos inclina a rechazar a Dios, invalida nuestras buenas obras ante Él si no hay fe, nos hacen capaces de salvarnos a nosotros mismos y, por tanto, merecedores de su justo juicio. Una condición seria y universal. Y frente a esa realidad, presenta la elección incondicional como la respuesta soberana y misericordiosa de Dios, quien desde la eternidad, por pura gracia y para su gloria, escogió salvar a pecadores indignos sin basarse en nada que ellos fueran a hacer o ser por sí mismos. Exactamente. La gracia como la fuente y la elección como la expresión de esa gracia soberana. Y esta comprensión, tal como la expone la fuente basada en las Escrituras, nos deja con un asunto importante para meditar en nuestra propia vida espiritual, ¿no? Sí, ¿cómo nos afecta esto personalmente? Claro.
Si abrazamos estas verdades sobre nuestra total dependencia de la gracia de Dios y su soberanía absoluta en la salvación, ¿de qué manera debería esto transformar radicalmente nuestra forma de orar? ¿Cómo debería fortalecer nuestra confianza en Él en medio de las pruebas, de la incertidumbre? Buenas preguntas. ¿Y cómo debería cultivar en nosotros una humildad profunda al relacionarnos con los demás, reconociendo que cualquier bien espiritual en nosotros es un regalo inmerecido? Y por último, ¿cómo debería moldear nuestro enfoque al compartir el Evangelio? Sabiendo que aunque nuestro llamado es proclamar fielmente la verdad, la conversión misma es una obra poderosa y sobrenatural del Espíritu Santo en los corazones de aquellos a quienes el Padre, en su soberanía, ha decidido atraer a sí mismo. Es una interpelación muy valiosa, sí, para nuestra consideración personal y para cómo vivimos nuestra fe día a día. Mucho para reflexionar. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Un placer profundizar en estas verdades. Dios les bendiga abundantemente. Les esperamos en la próxima entrega de estas exploraciones bíblicas. Y recuerden buscar más contenido en 3 Chapters Voz en YouTube.